Bienvenidos a su clase de matemática. El día de hoy veremos cómo utilizamos las medidas de tendencia central para datos agrupados en una situación de atención al cliente. La competencia a trabajar se llama Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y el propósito es representar las características de la muestra de una población mediante el estudio de variables cuantitativas con medidas de tendencia central como la media. Asimismo, seleccionaremos procedimientos para determinar e interpretar la media para un conjunto de datos agrupados. Veamos la situación 1. Un banco solo dispone de 2 ventanillas para atender al público. Se busca evaluar la eficiencia de la atención, para lo cual se registra el tiempo que invierte cada cliente desde que ingresa al banco, hace la fila y es atendido en una de las ventanillas. Los datos se presentan en la siguiente tabla. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? ¿Cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? ¿A qué conclusión llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia de la atención al público? Comprendamos el problema. ¿Qué es lo que quiere evaluar el banco con el presente estudio? La eficiencia de la atención del banco al público. Segunda pregunta. ¿Qué datos corresponden a la ventanilla 1? Muy bien, acá vemos la tabla de la ventanilla 1. Ahí podemos observar entonces qué cosa es el tiempo en minutos que invierte cada cliente desde que ingresa al banco, así como la cantidad de clientes que es atendido por esta ventanilla. ¿Qué datos corresponden a la ventanilla 2? De igual manera podemos apreciar el tiempo en minutos que invierte en cada cliente desde que entra al banco y es atendido por esta ventanilla, así como la cantidad de clientes que es atendido en la ventanilla 2. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué te piden calcular las preguntas de la situación? Bueno, ya lo dijimos al inicio, ¿no? El tiempo promedio que demora un cliente tanto en la ventanilla 1 como en la ventanilla 2 y a qué conclusión llegaría el banco respecto a la evaluación de la eficiencia en la atención al público. Vamos a ver nuestro plan. Veamos la siguiente pregunta. De las siguientes medidas de tendencia central, ¿cuál te ayudaría a evaluar la eficiencia de la atención de los clientes en el banco y por qué? ¿Cuál sería? La media. ¿Por qué la media? Porque nos va a permitir comparar el promedio de tiempo de atención entre las dos ventanillas y así determinar en cuál de las dos se invierte menos tiempo. Siguiente pregunta. ¿Qué procedimiento seguirías para dar respuesta a las preguntas de la situación? ¿No? Entonces, primero hay que comprender e identificar los valores del problema, registrar los datos, calcular las marcas de clase, luego calcular los productos de marca de clase por la frecuencia, hallar la sumatoria de estos productos y finalmente determinar el tiempo promedio en cada ventanilla. Veamos. Entonces, vamos a ir resolviendo. Tenemos acá la tabla de la ventanilla 1. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es calcular la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase, ¿no? Cuyo símbolo es X sub I. Entonces, se halla hallando el promedio de los intervalos de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en el primer intervalo vemos que los límites son, el límite inferior es 0 y el superior es 10. Entonces, lo que hago será sumar estos y dividirlos entre 2. Obtengo, ¿cuánto? 5. Y ese sería mi marca de clase. En el siguiente intervalo, los límites son 10 y 20. Entonces, de igual manera, los sumo
Para hallar su promedio, divido entre 2 y obtengo 15. Y ese sería mi marca de clase. Y así continúo resolviendo y hallo todas las marcas de clase. La frecuencia ya nos da el problema. En siguiente lugar, lo que voy a hacer es hallar el producto de la marca de clase por la frecuencia, que va a ser la siguiente columna. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo, entonces tendría que multiplicar 5 por 10, 50, y ese sería mi producto. Y así voy hallando los productos, ¿sí? En el siguiente intervalo tenemos que la marca de clase es 15, lo multiplico por 12, obteniendo ¿cuánto? 180. Y ese sería el siguiente producto de la marca de clase por la frecuencia. Así voy multiplicando todos estos valores y voy completando mi tabla. Finalmente, hago la sumatoria de estos productos, así como de la frecuencia. Muy bien. Una vez que ya he terminado de llenar estos datos, ahora sí voy a hallar el promedio. ¿Cómo hallar el promedio? Aplicando esta fórmula para datos agrupados. Entonces, el promedio va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido entre n, que era n el número de datos, en este caso el número de clientes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, reemplazando en esta fórmula, yo he hallado mi sumatoria de todos estos productos de marca de clase por frecuencia y obtengo ¿cuánto? 3.930. Muy bien. Este valor lo voy a dividir entre n, que en este caso es ¿cuántos clientes? 90 clientes. Efectúo estas operaciones, redondeo y finalmente obtengo 43,7 minutos, que ese sería entonces el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1. De igual manera resuelvo para la ventanilla 2, ¿no? Entonces hallo la marca de clase, que se halla como mediante el promedio de los intervalos. Sí, los sumo estos y los divido entre 2 y así voy completando. Muy bien. La frecuencia ya la tenemos y la tercera columna completo, que es el producto de la marca de clase por la frecuencia. Simplemente multiplico y obtengo estos resultados, estos productos, y hallo la sumatoria de estos. Luego hallo el promedio de la segunda ventanilla, entonces dividiendo la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia, en este caso es 1530, entre n, en este caso son 60 clientes. Divido y obtengo 25,5. Finalmente la respuesta entonces es que el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2 es 25,5 minutos. ¿A qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de la eficiencia de atención al público? Entonces sería que el promedio de tiempo de espera en la ventanilla 1 es 43,7 minutos y el tiempo promedio de espera en la ventanilla 2 es de 25,5 minutos. ¿Qué acciones crees que tomaría el banco después de conocer estos resultados? Muy bien. Otras conclusiones. En la ventanilla 1 podemos observar que hay 12 más 16, 28 clientes que esperan más de una hora, que esto representa un 31%. En la ventanilla 2 podemos observar que solamente hay 7 clientes que esperan más de una hora, y esto representa el 12%. No obstante, el intervalo modal en esta ventanilla es de 0 a 10 minutos. Quiere decir que es lo más probable que tengan que esperar menos de 10 minutos para ser atendidos.
Finalmente, te reto a que revises los desafíos de las páginas 23, 24 y 25 de tu cuaderno de trabajo y resuelvas un problema. Muchas gracias.